Ok, buenas tardes. Valerie se oye y se ve bien. Sí, profe, todo bien. Ok, si tienen, este, ganas de prender la cámara, por favor, se los agradecería para no estar hablándole aquí a la máquina. Este, mm, gracias, Richard. Ok, Pues, en primer lugar, voy a decirles, aquí está ya la grabación y los apuntes de las clases de ayer. En mediación virtual en la semana 7 del 26 al 30 de septiembre. Ok, para los que no pudieron verlas o tomar apuntes, entonces ahí están ya disponibles. Y estas son las tres clases que vamos a tener hoy. Y entonces, vamos a comenzar. Em, Ayer cerramos el tema del examen que es hoy. A las 6 empieza, a las 6 de la tarde. Y este, eh, luego cerramos el tema con problemas, ¿verdad? Las tres clases resolvimos problemas, que por cierto, problemas muy, muy interesantes. Aprendimos a analizar los manómetros, aprendimos a calcular el tiempo, un problema muy práctico, ¿verdad? Que es, digamos, en un hospital, si nos piden calentar un cuarto de 7 grados a 25 en un tiempo específico, ¿verdad? Entonces lo hicimos usando el CV, lo hicimos usando el CP y lo hicimos usando la primera ley y la ecuación de gas ideal. Ok, nos dieron tres respuestas, dos muy parecidas, 240 voltios, que es lo que se necesitaba, y una de 337 voltios. Bien, como el problema no tomaba en cuenta las fugas que se dan por las paredes, yo les dije que yo lo que haría, la decisión que yo tomaría es conseguir un transformador para que me eleve el voltaje y entonces poder darle la potencia adecuada a la resistencia para que logre el calentamiento del cuarto en esos 15 minutos que me están dando. ¿Ok? Porque la primera respuesta es 240 voltios, la segunda es 337 y la tercera es 240 voltios también. Entonces, yo diría que como factor de seguridad, el voltaje mayor es el que se debe de tomar. Y después resolvimos un problema conceptual muy interesante, donde se involucran cambios en volumen y procesos a presión constante en un pistón. Ok, el problema estuvo muy, muy, muy interesante. A mí me gusta mucho este problema porque es muy conceptual, ¿verdad? Entonces, los que no pudieron estar, pues les sugiero que lo estudien porque aprende mucho, mucho uno con este problema. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos a seguir desarrollando nuestro modelo termodinámico, pero ahora vamos a, vamos a, am, vamos a elaborar el modelo para analizar máquinas que tienen flujo de una sustancia de trabajo, como por ejemplo, ¿qué? Una turbina de vapor, un abanico, un intercambiador de calor, ok, entonces una boquilla, una válvula, una tubería. Entonces, calcular, por ejemplo, las pérdidas en la tubería que está pasando un flujo de vapor, digamos, de 10 kilogramos por segundo, de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cuánto pierdo en la tubería? ¿Cuánta energía me representa eso al año en la empresa? Entonces, tenemos que desarrollar el modelo. Ya vimos el modelo de la primera ley para un cambio de proceso. Ok, para un cambio de estado, perdón. O sea, para un proceso. Es pasar de un estado 1 a un estado 2 o de un estado 2 a un estado 3, ¿verdad? Como el último problema que, que resolvimos ayer. Bueno, ahora lo que queremos ver es, bueno, ¿cómo resolvemos, cómo hacemos para entender
para explicar y predecir el comportamiento cuando yo lo que tengo es un flujo, o sea, cuando lo que tengo es un ciclo. Un ciclo termodinámico que está compuesto de varios procesos y que vuelve la sustancia de trabajo al estado inicial. O sea, estado inicial, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5, estado N y luego por último, estado 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a modelar ahora. Vamos a desarrollar el modelo termodinámico para poder analizar y predecir el comportamiento de máquinas que están bajo un flujo de una sustancia. ¿Ok? Entonces ponemos en esta clase, empezamos la primera ley como una ecuación de variación. ¿Ok? Porque eso es lo que queremos ver. O sea, cómo varían las propiedades, cómo varía la expresión de la primera ley cuando tengo situaciones que están variando continuamente. ¿Ok? Entonces decimos, se usa para analizar la cantidad de calor y o trabajo que cruzan la frontera del sistema con respecto al tiempo, así como encontrar la variación en la energía del sistema. ¿Ok? Entonces, consideremos, consideremos un delta T. Hoy tengo alumnos que no vinieron ayer, ¿verdad? Sofía, usted no vino ayer, ¿verdad? No, profe, no me pude conectar. Tampoco Valerie, ¿verdad? No, profe, es que yo me vi las clases grabadas, entonces ya he hecho los ejercicios y entonces aprovecho el tiempo para hacer otras cosas, la verdad. Ah, bueno, muy bien, usted ya había, pero ¿cómo logró ver una que me censuraron en YouTube? La última, que justo No, creo. no, la número uno más bien era. No sé, bueno, yo sí me vi bueno, me vi 3 ejercicios, que fueron los que venían ahí. Ah, ok. Entonces la censuraron después de que usted la vio. Seguro, por dicha. Sí. Y bueno, Emanuel sí estaba ayer y Olger estaba ayer. ¿Y quién más tenemos por aquí? Alan Gerardo no estaba ayer, ¿verdad, Alan? Estuve en las dos primeras, en la última no pude porque andaba en una reunión. Ah, ok. Bueno, muy bien. Ok, continuemos. Entonces, consideremos un DT para un sistema dado donde se da un intercambio entre calor, trabajo y se modifica la energía total del sistema. Entonces, para este sistema vamos a tener las siguientes cantidades involucradas. Cantidades o variables, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace uno cuando uno quiere desarrollar una ecuación como una ecuación de variación, o sea, que las variables están cambiando con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces vamos a tener un delta Q, que es la cantidad de calor que cruza la frontera del sistema. Vamos a tener un delta W, que es el trabajo que cruza la frontera del sistema. Vamos a tener un delta U mayúscula, que es el cambio en
la energía interna del sistema. Vamos a tener un delta EP que es el cambio en la energía potencial del sistema. Y por último vamos a tener un delta SE que es el cambio en la energía cinética del sistema. Entonces, aplicando la primera ley para el sistema, tendremos ¿qué vamos a tener? Tenemos que delta Q es igual entonces a un delta en la energía interna del sistema más un delta en la energía potencial del sistema más un delta en la energía cinética del sistema más un delta de trabajo. Acuérdense que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando analizamos la primera ley para un proceso o un cambio de estado, que delta Q y delta W son funciones de línea, ¿verdad? O sea, dependen de la trayectoria que sigamos con el sistema, cómo cambiemos las propiedades, así va a ser la cantidad de trabajo o de calor que cruzan las fronteras del sistema. En cambio, las energías son funciones de punto, o sea, dependen del estado 1 y del estado 2. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decir que el trabajo en el estado 1 es tanto y el trabajo en el estado 2 es tanto. ¿Ok? Sí puedo decir la energía en el estado 1 es tanto y la energía en el estado 2 es tanta, ¿verdad? Pero para cambiar del estado 1 al estado 2, consumí tanto calor o produje tanto trabajo. ¿Ok? Acuérdense, mantengan eso en la cabeza, que nuestro modelo termodinámico es bien clara la distinción entre las funciones de punto, que son las que dependen del estado en que se encuentra el sistema, y las funciones de trayectoria, que van a depender de cómo variemos las propiedades del sistema, ¿ok? Bueno, entonces esta la vamos a llamar la ecuación 1. Entonces, para el intervalo de tiempo de t, tendremos, entonces, ahora sí, empezamos a analizar como variación, ¿ok? Entonces, vamos a tener una variación de Q con respecto al tiempo y vamos a tener una variación de todas las energías con respecto al tiempo y vamos a tener una variación del trabajo con respecto al tiempo. Ok, entonces en infinitésimos, esto que está aquí lo podemos escribir como esto que está aquí arriba en el numerador. Esto es igual al cambio total en la energía del sistema.
Entonces, tomando límites, cuando dt tiende a 0, obtenemos entonces que Q punto es igual a la variación en la energía total del sistema más la potencia del sistema. Esto podemos escribirlo, fíjense, esto podemos escribirlo como Q punto menos W punto igual a DE dt. Y entonces, esto que está aquí representa la potencia que entra y sale del sistema. Ok, y esto que está aquí representa un aumento o disminución de la energía total del sistema. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí representa esto y esto que está aquí representa la potencia que entra y sale del sistema. Acuérdense que hay una convención, ¿verdad? Si el calor entra al sistema es positivo, ¿verdad? Y entonces, si el calor sale del sistema es negativo. Y si el sistema produce trabajo es positivo. Y si entra al sistema es negativo, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí lo que el Q punto menos el omega punto, independientemente de los signos, significa lo que entra menos lo que sale. ¿Ok? Entonces representa la potencia que entra y sale del sistema. ¿Y qué determina esa diferencia de potencias? El cambio en la energía total del sistema, ¿verdad? Entonces, para analizar nuestros sistemas, vamos a definir un volumen de control y vamos a definir la conservación de la masa. Entonces, ponemos volumen de control y conservación de la masa. Entonces, el primero que vamos a definir es el volumen de control. Entonces, vamos a decir que el volumen de control es un volumen en el espacio. Es un volumen en el espacio, el cual es objeto de estudio y análisis. La superficie de este volumen de control
se llama superficie de control y siempre es cerrada. Ok, entonces nos vamos a valer de este concepto que solo existe en nuestras cabezas, ¿verdad? El volumen de control es algo que nosotros vamos a usar como un volumen el cual le vamos a dibujar alrededor al sistema que vamos a analizar y entonces vamos a analizar qué pasa en ese volumen de control, qué entra y qué sale de ese volumen de control. En otras palabras, qué cruza la frontera del sistema, o sea, qué cruza la superficie de control. Si cruza calor, si cruza trabajo, si cruza masa, si cruza, etcétera. ¿Ok? Entonces, es un concepto que nos va a ayudar a analizar los sistemas, digamos, a explicar la naturaleza y a predecir el comportamiento de la maquinaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene este volumen de control? Entonces ponemos características del volumen de control. Entonces, las características que tenemos son que el tamaño y forma de dicho volumen son completamente arbitrarios. O sea, yo puedo usar un volumen de control para analizar una turbina que sea como una esfera y ustedes si quieren usan un elipsoide de revolución y no hay ningún problema. ¿Ok? Es el tamaño, usted lo escoge. Segundo, se definen de tal modo que agilicen el análisis a realizar. La superficie del volumen de control puede estar fija o puede moverse o expandirse. Como por ejemplo cuando analizamos un globo, ¿verdad? O cuando analizamos un pistón. Entonces nuestro volumen de control va a ser la cavidad dentro del pistón, pero el pistón se puede mover, ¿verdad? Entonces siempre el volumen de control va a estar en los límites del pistón, ¿verdad? Pero dentro de ese volumen de control está la sustancia que vamos a analizar, ¿verdad? O como por ejemplo un globo, entonces le hacemos un volumen de control alrededor del globo y le metemos más presión al globo, entonces cruza la superficie de control, aire, ¿verdad? A tal presión, tal velocidad, etcétera, ¿ok? Pues ya lo vamos a ir aclarando y viendo conforme avancemos en el tema y cuando arranquemos a hacer problemas. Es una de las partes más interesantes de la termodinámica. Bien, bueno, la verdad, la termodinámica toda a mí me encanta, pero digamos, en cuestiones que se aplican, se tiene mucha aplicabilidad todos estos análisis de la primera ley como una ecuación de variación. Ok, cuarto, la superficie de control debe estar referida a algún sistema coordenado. ¿Por qué? Bueno, porque podemos tener variaciones en la energía cinética. Si el sistema tiene una velocidad, entonces tenemos que decir, ok, esta superficie de control tiene su origen aquí y entonces la superficie de control se está moviendo con respecto al origen a tal velocidad, entonces tiene tal energía cinética. ¿Ok? O también potencial, ¿verdad? Puede subir la superficie de control, entonces cambia su energía
su energía potencial. ¿Ok? Entonces, quinto, masa, trabajo y calor pueden cruzar la superficie de control. Y en realidad vamos a estar interesados en ver cuánta masa cruza la superficie de control y cuánto trabajo me produce ese volumen de control o me consume, y cuánto calor me consume o produce el volumen de control. ¿Ok? Y entonces la masa y las propiedades en el volumen de control pueden cambiar con el tiempo. La masa y las propiedades de la sustancia en el volumen de control pueden cambiar con el tiempo. Ok, entonces en el título dijimos volumen de control y conservación de masa. Ahora ya definimos el volumen de control y ya dimos las características de ese volumen de control. Ahora pasemos a la conservación de la masa para un volumen de control. Entonces ponemos conservación de la masa para un volumen de control. Entonces decimos, consideremos un volumen de control en el que un elemento de masa delta M sub I está ingresando en el tiempo T. Y un elemento de masa delta M S está saliendo de dicho volumen al tiempo T más dt. ¿Ok? O sea, un infinitésimo de tiempo después, ¿verdad? Entonces en T está ingresando delta MI y en dt está saliendo un delta M saliendo. Las respectivas masas ingresando y saliendo lo hacen a cierta velocidad. En termodinámica usamos la letra C para la velocidad, porque la V ya la usamos para volumen, para voltaje, ¿verdad? Entonces se hace un enredo. Entonces usamos la letra C y no confundirla con calores específicos, ¿verdad? Cuando es calor específico a volumen constante es CV, y cuando es calor específico a presión constante es CP, y cuando es la velocidad de ingreso es, digamos, CI. Es que a veces se le acaban a uno las letras, ¿verdad? Son tantas variables en los modelos que hacemos que se nos acaban las letras. Pero bueno, ahí no lo vamos jugando con... Entonces lo hace saliendo, lo hace a cierta velocidad. Y presión. P sub I.
o sea, presión de ingreso. Entonces, las respectivas masas ingresando y saliendo lo hacen a cierta velocidad C sub I y presión P sub I y a una velocidad C sub S, o sea, velocidad de salida, y una presión de salida, P sub S. Ok, entonces, esquemáticamente, ¿verdad? Porque en ingeniería siempre, y en física, siempre es conveniente hacerse un esquemita, ¿verdad? De lo que está pasando, de lo que estamos analizando o de lo que estamos modelando, pues. Entonces, vamos a decir que aquí yo voy a arbitrariamente, voy a decir que mi volumen de control es rectangular. Entonces, simplemente voy a decir que este es mi volumen de control. Y así. Entonces, ¿qué voy a tener? En el tiempo T, me va a ingresar una masita aquí, por aquí. ¿Verdad? Entonces aquí lo que voy a tener es, adentro del volumen de control voy a tener MT. MT, que es la masa en el volumen de control al tiempo T. ¿Y qué está ingresando aquí? Esto que está aquí es, aquí tenemos el delta de masa que está ingresando, delta de masa ingresando, que lo hace a una velocidad de ingreso y a una presión de ingreso. ¿Ok? Entonces, la masa del sistema al tiempo T es, en el momento que arrancamos el cronómetro, ¿verdad? ¿Cuál es lo que estamos analizando? Ingresó el sistema de masa MI, entonces la masa del sistema va a ser igual entonces a la masa en el tiempo T más el delta de masa que está ingresando en ese mismo tiempo, en ese instante de tiempo. Entonces, cuando transcurre el DT, la situación es como sigue, ¿verdad? Ahora vamos a tener el mismo sistema, pero ahora lo que tenemos es una masa que en el DT está saliendo. Digamos que sale por aquí. Ok, entonces aquí ahora vamos a tener M, la masa en el tiempo T más DT, ¿verdad? Entonces esto va a ser la masa en el volumen de control al tiempo T más DT. Ok, ¿y qué pasó
cuando transcurrió el delta de tiempo también? Bueno, pues que salió del sistema, ¿verdad? Aquí salió del sistema delta M de salida a una velocidad de salida y a una presión de salida. Entonces vamos a ponerle unas flechitas aquí para que se entienda que esto está saliendo. Y que aquí está ingresando. Bien, sigamos analizando nuestro volumen de control. Entonces, la masa del sistema en el tiempo T más delta T es M del sistema es igual a la masa en el tiempo T más dt más la masa que salió del sistema. Entonces, la ley de conservación de la masa implica que la masa en el sistema Profe, al tiempo, dígame, ahí no sería menos la masa que salió del sistema. no, porque estamos analizando y son Ah, ok. diferenciales. Ajá, sí, Entonces, sí, hacemos diferencial. en el tiempo t vamos a tener delta mi, ¿verdad? Que es mmt más la masa en el sistema en el tiempo t. Y transcurrido un diferencial, vamos a tener la masa en el tiempo t más delta t, ¿verdad? Que más la masa que está saliendo. Correcto. ¿De acuerdo? Gracias. Con gusto. Entonces, la ley de conservación de la masa implica que la masa en el sistema al tiempo t más el elemento de masa ingresando tiene que ser igual a la masa en el sistema al tiempo t más delta t más el elemento de masa que sale del sistema. O sea, que la masa en el tiempo t más el delta de masa que está ingresando en el tiempo t, ¿verdad? Es igual, tiene que ser igual a la masa en el tiempo t más dt, más la masa que está saliendo del sistema. Esta ecuación la vamos a llamar 3. ¿Cuál fue la que no le puse 2? Para ver. Ah, la de las potencias. Póngale a esta ecuación 2. Pues porque después hacemos relaciones. Ok, entonces volvemos a la ecuación 3. Entonces decimos, en otras palabras,
el flujo neto dentro del volumen de control en el intervalo de tiempo de t es igual al aumento de masa dentro del volumen de control en el mismo intervalo de tiempo. Así se tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la masa ingresando menos la masa saliendo es igual a la masa en el tiempo t más dt menos la masa en el tiempo t. Entonces ahora vean lo que hacemos. Vamos a acomodarla. Entonces decimos, vamos a pasar estos dos términos, los vamos a pasar para el otro lado. Entonces estos dos términos y vamos a igualar a 0. Entonces estos dos términos van para el otro lado. Entonces, y acomodamos la ecuación así. La acomodamos que masa en el tiempo t más dt menos la masa en el tiempo t más la masa saliendo menos la masa entrando es igual a 0. ¿Se perdió alguien o no? ¿O estamos bien? ¿Alguien con alguna pregunta? Bueno. Entonces ahora lo que hacemos es esto que está aquí lo vamos a dividir entre delta t. Esto que está aquí lo vamos a dividir entre delta t. Y esto que está aquí lo vamos a dividir entre delta t. Entonces, cuando delta t tiende a 0, entonces lo que vamos a tener es esto que está aquí, fíjense. Esto, la masa en el tiempo t. Voy a borrar esto porque me estorba aquí. Ahora lo vuelvo a escribir. O, bueno, como desde el inicio estamos hablando de dt, sí, estamos hablando de dt desde el inicio, entonces voy a borrar esto también. Entonces, voy a poner aquí dt, porque es el intervalo de tiempo que estamos considerando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Esto que está aquí es la variación de la masa en el volumen de control. Entonces, esto lo puedo escribir como la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Y esto que está aquí lo puedo escribir como la masa saliendo punto. Acuérdense que el punto, lo habíamos dicho, ¿verdad? Es la derivada con respecto al tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes vean en los libros de ingeniería una variable con un punto arriba, significa la variación de esa variable con respecto al tiempo. Y esto que está aquí es m ingresando, punto. Entonces, podemos escribir la ecuación como la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo más
M saliendo punto, el flujo, menos el flujo entrando es igual a 0. Esto es con solo un flujo ingresando y uno saliendo. El mismo análisis se hace cuando hay varios flujos ingresando y saliendo. Entonces ponemos, en general, con varios flujos ingresando y saliendo, tendremos entonces que la variación de masa en el volumen de control con respecto al tiempo y lo vamos a pasar para el otro lado, es igual a la sumatoria de los flujos ingresando menos la sumatoria de los flujos saliendo. En I y en S. Entonces, ¿qué representa cada uno de estos términos? Vamos a ver. Entonces, este término que está aquí representa la acumulación o disminución de masa en el volumen de control. Ok, esta variación con respecto al tiempo es esa acumulación o disminución de masa en el volumen de control. Esto que está aquí y esto que está aquí representan los flujos ingresando al volumen de control. Y esto que está aquí son los flujos de masa saliendo del volumen de control. Y decimos entonces de esta ecuación que esta ecuación se denomina ecuación de continuidad de masa o de conservación de masa. Las sumatorias representan la totalidad de los flujos saliendo e ingresando al volumen de control. Y el término de la izquierda del igual representa la variación de la masa en el volumen de control por unidad de tiempo. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Hasta aquí llega esta clase. Esta primera clase llega hasta aquí. Ahora vamos a desarrollarla en la segunda clase, la ecuación de la primera ley para un volumen de control, precisamente. O sea, para un volumen en el que ya acabamos de ver que la masa se conserva. En otras palabras, esta ecuación lo que nos dice es que no hay huecos negros en los volúmenes de control aquí sobre la Tierra. ¿Ok? O sea, no hay masa que usted ponga en un sistema y que desaparezca.
sino que la masa se conserva. Si usted mete 1 kilogramo y entonces saca medio kilogramo, entonces su masa en el volumen de control le aumentó en medio kilogramo y la masa que salió fue medio kilogramo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, que la masa se conserva. Por supuesto, a velocidades relativísticas, la cuestión varía y entonces hay que tomar en cuenta cuánta masa se convierte en energía y todo eso. Pero nuestros sistemas no viajan a velocidades relativísticas, sino que viajan a velocidades muchísimo más bajas que las velocidades relativísticas. ¿Cuáles son las velocidades relativísticas? Las cercanas al 90-95% la velocidad de la luz. Y ninguna máquina, absolutamente ninguna máquina nuestra, ni sistema, ni siquiera por asomo viajan ni siquiera a la mitad de la velocidad de la luz. Así es que no nos preocupemos por efectos relativistas, porque en la realidad no existen, no se dan. ¿Ok? Allá en el universo lejos, en los huecos negros y a velocidades que viaja la gravitación y la luz y etcétera, esa es otra historia. Pero nosotros somos ingenieros aquí en el planeta Tierra y entonces no nos vamos a meter con esos viajes intergalácticos, ¿verdad? Y no vamos a meternos en esas problemáticas. Eso se lo dejamos a los cosmólogos y a los astrónomos y a todos esos físicos del espacio. Ok, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y a terminar la clase aquí y nos vemos en 10 minutos, ¿ok? O sea, son las 2:01. Bueno, más o menos, yo les aviso porque tengo que grabar. Ok, nos vemos.